La generación perdida. Imagina abrir los ojos y ver un cielo gris cubierto de humo. A tu lado un compañero tiembla de frío, cubierto de barro hasta el cuello. No es una pesadilla, es 1916 y tienes 17 años. Tu juventud transcurre en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, una carnicería que se llevó a más de 8 millones de personas. Pero esto fue solo el primer acto de una tragedia mucho mayor, porque si lograste sobrevivir, lo que te esperaba era aún peor, la pandemia de gripe española que arrasó con más de 50 millones de vidas, como si la muerte quisiera asegurarse de que nadie escapara. Y cuando al fin parecía que el mundo tenía un respiro, lo perdió todo de golpe. La economía se desplomó, la Gran Depresión dejó a millones en la ruina, sin casa, sin trabajo, sin esperanza. Se formaban filas interminables por un trozo de pan, familias enteras dormían bajo los puentes, y todo sueño, toda esperanza en el futuro se desvanecía como si nada. Una generación golpeada 3 veces por la historia, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En medio de ese paisaje arrasado surgieron ideas tan poderosas que aún hoy nos sostienen. Albert Einstein desafió las leyes del universo y Alexander Fleming descubrió la penicilina por accidente, salvando millones de vidas. Y no fueron los únicos. La literatura, el arte y la ciencia, todo fue reescrito por aquellos que habían mirado de frente al abismo. A esta generación no se la llamó perdida porque desapareció, se la llamó así porque perdió su juventud, su inocencia y su mundo, pero no su voluntad de cambiar el nuestro. La generación grandiosa. Naces en un país en ruinas, las bombas han cesado, pero el hambre y el caos siguen. Si llegaste al mundo entre 1901 y 1927, tu infancia transcurrió entre la posguerra y la incertidumbre, pero tu adultez comenzó en llamas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, muchos de esta generación ya eran soldados, enfermeros, obreros e ingenieros. Algunos estaban en el frente y otros sosteniendo a países enteros desde las fábricas. Viviste la caída de ciudades enteras, viste a amigos desaparecer sin explicación y aún así cada día te levantaste sin saber si llegaría la noche. Lo más brutal no fueron solo los 60 millones de muertos, fue descubrir hasta qué punto la humanidad podía fallarse a sí misma. 6 millones de judíos exterminados en campos de concentración mientras el mundo miraba hacia otro lado. Si eras soldado, sabías que cada carta que escribías podía ser la última. Y si eras civil, vivías con miedo a que la próxima bomba cayera sobre tu ciudad. Y sin embargo, esta generación hizo algo que nadie esperaba. Cuando el mundo quedó en ruinas, no huyeron del desastre, lo enfrentaron, reconstruyeron economías, levantaron instituciones y sentaron las bases del mayor salto tecnológico y social de la historia moderna. Alan Turing, nacido en 1912, descifró los códigos nazis y abrió el camino hacia la inteligencia artificial. Grace Hopper, nacida en 1906, inventó conceptos de programación que hoy siguen vivos en cada línea de código, y como ellos, miles. Gente anónima, personas que no salieron en los libros, pero sin las cuales el mundo no se habría sostenido. A esta generación no se la llamó grandiosa por suerte ni por nostalgia. Se les llamó así porque eligieron reconstruirlo todo, cuando ya parecía que no quedaba nada. La generación silenciosa. Tienes 7 años y tu madre parte una patata hervida en 5 trozos. Hay 3 platos sobre la mesa y ningún sonido. Si naciste entre 1928 y 1945, creciste viendo cómo los adultos callaban más de lo que hablaban, porque hablar de más no siempre era seguro. Creciste entre cartillas de racionamiento, apagones forzados y noticias que llegaban tarde o nunca. El mundo estaba herido y tú solo intentabas no estorbar. No jugabas con lo que querías, jugabas con lo que quedaba. La ropa pasaba de hermano en hermano, remendada hasta que ya no aguantaba más. Y los adultos, incluso cuando estaban en casa, parecían estar muy lejos. Habían perdido demasiado como para volver a confiar en la estabilidad. A esta generación no se la llamó silenciosa porque no hablase, sino porque entendieron que, en algunos contextos, hablar era un lujo y callar una forma de protegerse.
Aprendieron a obedecer, a resistir, a encajar, no porque fueran conformistas, sino porque la supervivencia no dejaba espacio para exigir nada más, y sin hacer ruido tejieron las bases del mundo moderno. Mientras otros discutían sobre cómo rehacer el planeta, ellos lo pusieron en marcha. Trabajaron en fábricas, construyeron los primeros suburbios, hicieron despegar la industria automotriz y vieron nacer la televisión como fenómeno global. Muchos iniciaron las bases de los sindicatos y movimientos laborales que mejorarían las condiciones de generaciones futuras, aunque ellos no vivieran para disfrutarlo. Y hay un detalle curioso que los define como pocos. En los años 40, la publicidad empezó a presentar el cigarrillo como símbolo de madurez, estilo y éxito. Esta fue la generación que más fumó en toda la historia, e irónicamente, también la primera en pagar el precio masivo del tabaquismo décadas más tarde. No hacían ruido, pero sin ellos nada se habría sostenido. Los baby boomers. Entre finales de 1946 y 1964, el mundo vivió algo inesperado, una avalancha de bebés. Las bombas ya no caían, los soldados regresaban a casa y en medio del alivio comenzó una explosión demográfica que llenó hospitales, barrios y escuelas a una velocidad sin precedentes. Si naciste en esos años, probablemente te prometieron estabilidad, futuro y un lugar asegurado en un mundo mejor, casas suburbanas, empleos estables y cenas familiares frente a una televisión en blanco y negro. Elvis sonaba en la radio, los autos eran enormes y se jugaba en la calle sin miedo, sin cascos y todavía sin móviles. Pero bajo esa calma aparente, algo se estaba gestando. Esta generación fue una olla de presión cultural. Al llegar a la adultez, comenzaron a cuestionar todo. Marchas contra la guerra de Vietnam, luchas por los derechos civiles, por la igualdad de género y por una nueva forma de entender la sociedad. Y hay un detalle que muchos olvidan. Fueron los primeros en usar tarjetas de crédito de forma masiva, cambiando para siempre la relación con el dinero y abriendo paso a una cultura de consumo sin precedentes. Se les crió para obedecer, pero terminaron siendo quienes encendieron la mecha del cambio. Generación X. Volvía solo del colegio, con la llave de casa colgada al cuello y una rutina sin supervisión. Si naciste entre 1965 y 1980, tu infancia fue una mezcla de libertad, tecnología emergente y horarios rotos. Mientras los adultos trabajaban largas jornadas, tú aprendiste a cocinar, a entretenerte, a cuidarte, sin esperar que nadie lo hiciera por ti. Creciste viendo la caída del muro de Berlín, escuchando punk en la radio y soplando cartuchos de videojuegos para que funcionaran. No tenías redes sociales, pero sí un televisor gigante que necesitaba un golpe para encenderse. Fuiste testigo del nacimiento de MTV, de los primeros ordenadores personales y de una educación que mezclaba pizarras con disquetes. La independencia no fue una elección, fue una circunstancia, y eso moldeó a adultos escépticos, ingeniosos y resilientes. Lo que pocos imaginaban es que de esta generación saldrían algunas de las ideas que cambiarían la cultura del trabajo, el viernes casual, el rechazo a la rigidez corporativa y el germen del trabajo remoto. También nacieron aquí figuras como Steve Jobs, Bill Gates y Jeff Bezos. Estos magnates rediseñaron la tecnología desde cero. Eras lo suficientemente mayor para recordar un mundo sin internet y lo suficientemente joven para construir el que vendría después. Millennials. Entre 1981 y 1996 nació una generación que aprendió a vivir en dos mundos al mismo tiempo. Si perteneces a esta generación, viviste una infancia marcada por disquetes, VHS y tamagotchis, y una adolescencia que explotó con el internet, los smartphones y las redes sociales. Aprendiste a programar el temporizador del televisor y años después a esquivar el algoritmo de Instagram. Fuiste el puente entre dos mundos, el analógico que se iba y el digital que venía a toda velocidad. Te dijeron que el camino al éxito era estudiar, sacar una carrera y conseguir un buen empleo. Y lo hiciste, pero justo cuando te tocaba entrar al mercado laboral, algo se rompió. En 2008 estalló la gran recesión. Empresas cerraron, los sueldos se congelaron y las oportunidades desaparecieron. Y las deudas estudiantiles crecieron exponencialmente. Lo que prometía estabilidad se transformó en incertidumbre. Y sin embargo, seguiste adelante. Te llamaron perezoso por cuestionar la oficina de 9 a 5, cuando en realidad fue tu generación la que impulsó el trabajo freelance, el nomadismo digital y la idea de que vivir experiencias valía más que acumular objetos. Mientras el sistema
insistía en que comprar una casa era el objetivo, varios de esta generación eligieron viajar con un portátil y una mochila. Mientras los acusaban de matar industrias, lo que hicieron fue acelerar su evolución. Desde el cine hasta el comercio, forzaron a empresas enteras a repensar cómo se produce, se comunica y se consume. Y en medio de esa tormenta encontraron una forma inesperada de resistir: los memes. No como simple entretenimiento, sino como una herramienta cultural, una manera colectiva de hablar sobre ansiedad, amor, política y trauma sin tener que decirlo directamente. Era como un escudo hecho de humor y sobre todo una forma de sobrevivir sin tener que pedir permiso. Generación Z, si naciste entre 1997 y 2012, probablemente no recuerdas un mundo sin wifi. No tuviste que adaptarte a la tecnología, simplemente la absorbiste. Mientras otros aún intentaban entender cómo usar una app, tú ya habías creado contenido, viralizado un video y dejado en visto a alguien sin culpa alguna. La generación Z no solo es la más conectada de la historia, también es la más expuesta. Creciste bajo la mirada constante de una cámara, un algoritmo y sobre todo de la opinión pública. Cada gesto podía convertirse en un clip viral, cada error en una huella digital permanente. Pero eso también te dio poder. Eres rápido, creativo y brutalmente eficiente. Puedes ver una serie, contestar un mensaje, hacer scroll en TikTok y pensar en 5 cosas al mismo tiempo sin perder el hilo. Mientras otros gestionan calendarios, tú gestionas estímulos. Y lo que pocos entienden, detrás de los bailes, los filtros y los trends hay una conciencia política y social que no se había visto en generaciones anteriores. Te importan el medio ambiente, la salud mental, los derechos LGTB, el racismo y la ética en la IA. Y lo demuestras no con discursos largos, sino con acciones, boicots, hilos y videos que pueden alcanzar millones en segundos. Y aunque es la generación que vive con mayor comodidad, también presenta los niveles más altos de ansiedad documentados hasta ahora. Y no es casualidad, crecieron en un entorno hiperacelerado, comparándose con vidas editadas y compitiendo por atención en un mercado saturado, pero aún así lo hablan y lo enfrentan. Es en esencia la generación más frágil y más fuerte al mismo tiempo. Generación Alfa. A partir de 2013 llegaron al mundo los hijos de los millennials y con ellos una nueva generación que no heredó libros ni lápices, sino pantallas, asistentes de voz y realidad aumentada. Los que nacieron del 2013 en adelante aprenden antes a usar un smartphone que a escribir su propio nombre. A diferencia de los millennials que vivieron la transición o los Gen Z que la lideraron, la generación Alfa es el producto nativo del ecosistema digital total. Los juguetes son interactivos, tus clases pueden ser virtuales y los abuelos necesitan que les expliques cómo funciona su propia tele. Pero lo más interesante es que según proyecciones, esta será la generación con el mayor coeficiente intelectual promedio registrado hasta la fecha, gracias al acceso temprano y constante a información, estimulación cognitiva personalizada y herramientas de aprendizaje adaptativo. Sin embargo, este nivel de conexión no viene sin costo. Los primeros estudios ya muestran que los niños alfa tienen niveles de tolerancia a la frustración más bajos, menor capacidad de atención sostenida y dependencia temprana de estímulos digitales. Y es lógico, cuando todo responde al instante, cuando todo es táctil, cuando una pantalla puede simular cualquier universo, ¿cómo competir con el mundo real? Pero también se perfilan como la generación más ecológica y consciente de su entorno, porque están creciendo viendo los supuestos efectos del cambio climático, las crisis migratorias y la automatización del trabajo. Y lo más probable es que no lo acepten como está, sino que rediseñen el sistema entero con una mezcla de intuición tecnológica, creatividad sin límites y ética global. En otras palabras, esta generación está creando el futuro desde la cuna, la generación futurista. A partir de 2025 y durante las próximas décadas nacerán los primeros verdaderos ciudadanos del futuro. No crecerán en el mundo que conocemos, sino en uno completamente nuevo. Uno donde la tecnología será una extensión natural del cuerpo y la mente. Lo que hoy parece una exageración, para ellos será rutina. La educación no se basará en libros ni pantallas,
físicas, sino en realidades aumentadas, entornos inmersivos y cargas neuronales directas. Habrá aulas flotantes, profesores virtuales personalizados y asignaturas que podrán descargarse al cerebro como si fueran aplicaciones. El lenguaje dejará de ser una barrera. Con implantes neurotraductores, un niño podrá conversar con otro al otro lado del mundo sin siquiera mover los labios. Incluso la comunicación entre especies podría volverse real. La posibilidad de interpretar el pensamiento de un animal es una hipótesis seria en ciertos laboratorios de inteligencia artificial experimental. Y si todo esto suena ambicioso, hay algo aún más impactante. Según múltiples biólogos y gerontólogos, existe una posibilidad real de que dentro de esta generación nazca la primera persona que vivirá más de 1000 años, no por magia, sino por la convergencia de terapias genéticas, nanomedicina, reprogramación celular y avances en impresión de órganos vivos. La vejez podría dejar de ser una decadencia y convertirse en una fase gestionable, reversible o incluso opcional. Pero mientras la vida se expande, también lo hacen los dilemas. Estos niños crecerán viendo cómo la inteligencia artificial supera al intelecto humano en casi todos los campos. Se enfrentarán a problemas globales con consecuencias inmediatas: crisis climáticas, migraciones masivas, guerras digitales, desigualdad energética y conflictos bioéticos sin precedentes. Su realidad estará llena de maravillas: avatares con conciencia propia, alimentos cultivados en cápsulas, ciudades inteligentes que se autorregulan e incluso la posibilidad de vivir en múltiples identidades digitales. Pero todo eso tendrá un precio. La privacidad podría volverse obsoleta, la humanidad podría fragmentarse entre aumentados y no aumentados, y las emociones podrían transmitirse con la misma velocidad que una notificación. Crecerán sin saber lo que es esperar, sin entender el silencio, sin límites claros entre lo físico y lo virtual. En sus manos estará redefinir la empatía, la identidad y el propósito. En un mundo donde casi todo será posible, pero muy poco será estable. Esta generación será testigo de cosas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Colonias en Marte, ciudades autónomas, emociones transmitidas por red y mentes fusionadas con sistemas. Pero también caminarán al borde del abismo, un abismo donde los ricos podrían volverse biológicamente superiores a los pobres, donde la inteligencia artificial podría tomar decisiones éticas sin intervención humana, donde los errores no se olvidan, porque todo queda registrado, donde perder la conexión podría significar perder el acceso a la realidad. Y si la vida humana se vuelve interminable, pero el planeta no, la catástrofe será inevitable. Recursos limitados, superpoblación, guerras bioeconómicas, colapsos energéticos y sistemas sociales quebrados por la desigualdad tecnológica. Pero no todos lo ven como un apocalipsis. Para algunos, esta aceleración es la mayor riqueza jamás creada. Seremos una especie súper eficiente, sin enfermedades, sin barreras idiomáticas, con más productividad, más conocimiento y más energía que nunca. Una humanidad aumentada que, por primera vez, podría realmente resolver los grandes problemas históricos de la civilización. Puede que vivan más que nadie, pero también podrían ser la última generación que tenga que decidir si la humanidad evoluciona o se extingue. Porque el futuro en sus manos ya no será una promesa, será una amenaza,